Cuando el humo de la batalla se disipa, no llega el silencio. Llega el gemido de los que quedaron vivos, el crujir de las cadenas que sustituyen al sonido de las espadas. La victoria otomana no trajo paz, trajo orden. El tipo de orden que solo puede construirse sobre cadáveres y gritos apagados. En los campos de Anatolia y los Balcanes, la tierra todavía temblaba por el peso de los muertos, mientras las mujeres, las esposas de los vencidos, comenzaban un viaje que era peor que la muerte. Los hombres habían luchado por su honor y lo perdieron junto con la vida. Las mujeres, en cambio, fueron condenadas a sobrevivir. En la lógica del imperio, su cuerpo se convirtió en el último territorio a conquistar. Cada lágrima, cada respiración, era una victoria escrita en la carne. El poder otomano no se limitaba a dominar ejércitos, dominaba la esencia misma de lo humano. Las crónicas dicen que los campos de batalla olían a hierro y miedo. Las aves carroñeras descendían en círculos, pero no sobre los muertos, sino sobre las columnas de mujeres encadenadas. Era el comienzo de otra forma de guerra, más silenciosa, más meticulosa, más despiadada. Aquellas esposas, madres y hermanas de guerreros derrotados, fueron convertidas en los nuevos trofeos del imperio. No eran botines improvisados de saqueo, eran recursos. El sistema estaba diseñado con precisión burocrática. Los oficiales imperiales registraban nombres, edades, orígenes, como si fueran mercancía recién llegada a un puerto. No había caos, había método. La conquista se transformaba en administración y el dolor en estadística. Lo que parecía barbarie era, en realidad, política de Estado. Pero más allá de las cifras, existía el horror íntimo. Imagina a una mujer, apenas cubierta de polvo y sangre, mirando el cuerpo sin vida de su esposo mientras la arrastran por el cabello. Imagina la sensación de estar viva, pero vacía, como si la muerte se hubiera instalado dentro de ella y solo quedara un cuerpo que camina. En sus ojos no había lágrimas, solo un vacío que devoraba todo. Los soldados otomanos no necesitaban pronunciar amenazas. Su sola presencia bastaba. Sabían que el miedo es un lenguaje universal. Algunos historiadores modernos lo llamarían terror psicológico institucionalizado. Pero en aquel tiempo no había nombre para eso, solo el eco de un poder absoluto que podía decidir quién respiraba y quién no. Mientras los hombres caían en la tierra húmeda, las mujeres eran alineadas como prisioneras en una ceremonia siniestra. Las más jóvenes eran examinadas con la frialdad de un comerciante. Las mayores, apartadas, destinadas a desaparecer en el olvido. La guerra, que para los hombres había terminado con una espada, para ellas recién comenzaba con una mirada. Un cronista veneciano que visitó Anatolia escribió: «El campo, después de la batalla, no estaba poblado de cadáveres, sino de sombras, las sombras de mujeres que ya no eran humanas, sino parte de un botín celestial». Su frase fue censurada durante siglos, pero resume la esencia de aquel infierno. La deshumanización no era consecuencia, era propósito. Y sin embargo, incluso dentro de esa maquinaria infernal, había un tipo de resistencia silenciosa. Algunas mujeres, al ser marcadas como prisioneras, levantaban la cabeza y miraban directamente a sus captores. No podían luchar con armas, pero podían negar el llanto. En ese gesto diminuto, el imperio veía su mayor amenaza: la dignidad que no muere. El paisaje después de la victoria era una metáfora del alma humana bajo dominio. Los árboles ardidos, las casas saqueadas, los niños huérfanos, todo formaba parte de una coreografía del poder. El sultán, desde su palacio en Estambul, no necesitaba presenciarlo. Sus visires le enviaban cifras, no historias. En su mundo, cada mujer capturada era una línea más en la contabilidad de la gloria. Pero en las aldeas quemadas, los ecos eran otros. Las madres rezaban en lenguas prohibidas,
Los viejos escondían objetos sagrados bajo la tierra, esperando que algún día, cuando el imperio se derrumbara, alguien los desenterrara y recordara. Porque lo que el fuego no puede destruir, la memoria lo protege. Al caer la noche, los cielos sobre el campo de batalla se teñían de un rojo que no era solo del sol. Era el color de la vergüenza de la humanidad, repetido una y otra vez a lo largo de la historia, cada vez que la fuerza se disfraza de ley, cada vez que el orden se construye sobre la humillación. Y entonces, en medio del silencio que sigue a la matanza, surge una verdad amarga. Para los hombres, la guerra termina con la muerte. Para las mujeres, empieza con la supervivencia. El Imperio Otomano no improvisaba su crueldad. La refinaba, la codificaba, la convertía en ley. En los archivos de Estambul, entre manuscritos dorados con versos del Corán y decretos del sultán, existían páginas manchadas de tinta que valían más que 1000 espadas. Eran los documentos que transformaban a las mujeres capturadas en sabaya, los llamados botines de guerra, una palabra que, en su fría sonoridad, contenía siglos de dolor. Los juristas imperiales, hombres envueltos en túnicas y fe, justificaban el sistema con argumentos teológicos. Según ellos, el vencedor tenía derecho sobre los cuerpos y las almas de los vencidos. No era saqueo, era jurisprudencia divina. Lo que para la víctima era violación, para la ley era mandato. Así, la religión se convertía en instrumento de dominación y el altar en extensión del trono. Pero este proceso no se desarrollaba en la oscuridad ni en secreto. Era público, burocrático, minucioso. Cuando una ciudad caía, los oficiales encargados del botín, los emini ganimet, entraban con pergaminos, sellos y escribas. Clasificaban personas como si fueran ganado. Hombres a la esclavitud militar, niños a la conversión, mujeres a la inspección. En los patios empedrados, las filas se extendían hasta el horizonte. El examen era humillante. Los médicos del sultán revisaban dientes, caderas, piel, calculaban fertilidad y resistencia. Una mujer ya no era madre ni esposa, era una cifra. La belleza definía su destino, la edad su condena. Las más jóvenes y bellas eran enviadas a Constantinopla, donde esperaban el destino del harén. Las mayores, relegadas a la servidumbre o a morir en la miseria. Era una cadena invisible de degradación que abarcaba todo el imperio. Detrás de esa organización había algo más que ambición económica. Era un sistema que mezclaba fe, política y miedo. El Islam del Estado otomano no era el de los profetas del desierto, sino el de los burócratas que habían aprendido a usar a Dios como sello imperial. La palabra piedad se escribía junto a la palabra propiedad. La voluntad divina servía para bendecir la esclavitud. Algunos cronistas europeos, horrorizados, lo llamaron el orden del infierno. Pero lo más perturbador no era el castigo. Era la normalidad con que todo se desarrollaba. Las subastas de mujeres ocurrían a plena luz del día, bajo la mirada de jueces y clérigos. No había gritos de protesta, solo el murmullo de monedas. El dolor se había institucionalizado hasta volverse invisible. En esa estructura, el imperio encontraba estabilidad. No necesitaba ejércitos en cada pueblo, porque el miedo y la costumbre hacían el trabajo. Cada esposa capturada era una lección de obediencia para 1000 mujeres libres. Cada niño arrebatado recordaba a su aldea que la derrota no era un evento, sino una herencia. Y, sin embargo, incluso dentro del aparato legal se filtraban grietas. Algunos eruditos islámicos más místicos susurraban que aquella interpretación de la fe era una blasfemia. Decían que la verdadera guerra santa no era contra los infieles, sino contra el alma corrompida por el poder. Pero sus voces eran acalladas, sus escritos confiscados. El imperio no temía a los ejércitos enemigos, sino a los hombres que pensaban demasiado. A medida que el sistema se expandía,
Las fronteras entre justicia y pecado se disolvían. El juez que dictaba sentencia en nombre de Alá podía también poseer a una cautiva. El imán que predicaba misericordia podía comprar una niña en el mercado de Esmirna. La ley, en teoría sagrada, se había convertido en máscara de la barbarie. Desde una perspectiva moderna, podríamos decir que fue el primer intento de industrializar la humillación humana. Todo tenía su lugar. Los escribas, los contadores, los inspectores. La esclavitud no era un error moral, era una institución económica, sostenida por el Estado y bendecida por la religión. Y lo más aterrador es que funcionaba. Las mujeres sabaya eran registradas en libros que todavía existen. En ellos, junto al nombre del comprador, se anotaba el precio y el origen de la prisionera. Hungría, Serbia, Grecia, Albania. Europa convertida en catálogo de sufrimiento. Las mismas tierras que hoy presumen de civilización, alguna vez fueron campos de caza de seres humanos. Y en medio de esas páginas hay silencios que gritan, porque por cada nombre inscrito había 1000 que no llegaron a serlo. Mujeres que murieron antes de llegar al mercado, que se arrojaron a los ríos, que prefirieron la muerte a la esclavitud. Pero la historia no registra suicidios. La historia solo registra transacciones. La ley otomana había logrado lo impensable, convertir el horror en administración, el pecado en costumbre y la fe en justificación. Y mientras los eruditos discutían los límites de la Sharía, los escribas seguían llenando pergaminos. La tinta era negra, pero su peso era rojo. En los ojos de los vencedores, aquel sistema era civilización. En los ojos de las mujeres, era el infierno que la civilización había prometido evitar. Porque cuando una ley nace del miedo, su justicia se convierte en crueldad y su Dios en carcelero. El amanecer en una ciudad conquistada no traía luz, sino ceniza. Desde las murallas destruidas hasta los callejones vacíos, el aire olía a humo y a resignación. Las mujeres, madres, esposas, hijas, eran reunidas en columnas interminables. Un oficial otomano, con un pergamino en la mano y una expresión indiferente, las contaba una a una. No eran personas, eran cifras. El sol caía sobre los grilletes y el sonido del metal se convertía en la nueva música del imperio. Comenzaba la marcha, decenas de kilómetros bajo el peso de las cadenas, sin agua, sin destino. Las más débiles caían al suelo, pero los soldados no se detenían. Quien no podía seguir, quedaba atrás. El silencio después del golpe era más aterrador que el grito. Los niños lloraban hasta quedarse sin voz y las madres apretaban los dientes para no perder la razón. Un viajero armenio que presenció una de estas marchas escribió: «No parecía un ejército de prisioneros, sino una procesión de fantasmas. Cada paso era una oración que nadie escuchaba». Tenía razón, aquellas mujeres ya no caminaban hacia la vida, sino hacia el olvido. En el horizonte, los minaretes de Constantinopla brillaban como un espejismo, la promesa de un destino que no era redención, sino sometimiento. Los caminos del imperio estaban trazados con precisión militar. Cada pueblo conquistado era un punto en la red que alimentaba el mercado humano. Desde los Balcanes hasta Anatolia, los convoyes se movían escoltados por jinetes. Los soldados bebían vino robado de monasterios y reían mientras las prisioneras tropezaban entre el polvo. Algunos improvisaban canciones, no de victoria, sino de rutina, porque para ellos aquel desfile de sufrimiento era parte del trabajo. El contraste era brutal. El mismo sol que iluminaba los mosaicos de las mezquitas también secaba las lágrimas de las cautivas. La misma fe que predicaba misericordia bendecía las caravanas de esclavas. Y así, día tras día, el imperio avanzaba no solo en territorios, sino en conciencias. Las mujeres agotadas ya no lloraban. Aprendían a ahorrar el llanto como quien guarda una última moneda. Entre las filas había historias que nunca serían contadas. Una esposa de un comandante serbio caminaba descalza, con el vestido rasgado,
pero todavía llevaba en el cuello una pequeña cruz de plata. Un soldado intentó arrancársela, pero ella la sostuvo con los dientes hasta que se rompió. La escondió en la boca, tragándola, como si tragar su fe fuera la única forma de conservarla. Nadie lo notó, pero en ese gesto mínimo nació una forma silenciosa de resistencia. Los más jóvenes, hijos de campesinos y artesanos, no entendían del todo lo que sucedía. Solo sabían que el mundo que conocían había terminado. Cada paso los alejaba más de su idioma, de su aldea, de la tumba de sus padres. Y sin embargo, algunos aún esperaban que los dioses de su infancia, Cristo, la Virgen, los santos olvidados, los siguieran entre las sombras. Pero el cielo permanecía cerrado. Las noches eran aún peores. En los descampados, los guardias encendían hogueras y las mujeres eran amontonadas como ganado. Algunas eran separadas, elegidas por los oficiales para servicios especiales. El resto fingía dormir, sabiendo que el amanecer traería más de lo mismo. No había futuro, solo una secuencia interminable de caminos, hambre y vergüenza. Con el paso de los días, los cuerpos se volvían más ligeros, los rostros más vacíos. El hambre borraba los rasgos, la fatiga borraba el miedo. Era el momento en que el imperio sabía que la mente se rendía, porque no bastaba con capturar el cuerpo, había que capturar la voluntad. Y así, al llegar al final del trayecto, las mujeres que habían sobrevivido ya no eran las mismas. Las llamaban Ganimet, propiedad del sultán. Su destino dependía de su aspecto, de su edad, de su resistencia. Las más bellas eran vendidas en los bazares de Constantinopla, las demás distribuidas entre los oficiales o enviadas a los talleres del imperio. Cada una de ellas era una línea más en los registros de la gloria otomana. Pero había algo que ni los soldados ni los escribas podían controlar: la memoria. Cada mujer, mientras caminaba, llevaba consigo el recuerdo de su casa, el olor de los campos, la voz de sus hijos. Esos recuerdos eran su única posesión, pero también su condena, porque cuanto más recordaban, más dolía seguir vivas. Un monje griego que logró escapar de una de esas caravanas escribió más tarde: «Vi en sus ojos la muerte que respira. No era desesperación, era algo más profundo. Era el momento en que el alma comprende que el mundo ha dejado de tener un lugar para ella». Y quizá esa frase resume lo que significaban aquellos caminos de cadenas. No solo eran rutas de esclavitud, sino pasillos entre dos mundos: el del pasado, donde aún existía el amor y la fe, y el del futuro, donde solo quedaban números, leyes y miedo. El Imperio Otomano no necesitaba altares de piedra para ofrecer sacrificios. Las carreteras mismas eran su templo, y las mujeres que caminaban sobre ellas, sus ofrendas. Cuando las columnas de prisioneras finalmente llegaban a Constantinopla, el aire del mar no traía alivio, sino una nueva forma de humillación. La ciudad resplandecía con cúpulas doradas y bazares atestados, pero en su corazón latía un comercio más antiguo que el oro: la compraventa de seres humanos. Allí, bajo el nombre de mercados de esclavos, se consagraba el ritual más frío de la civilización otomana. Era el lugar donde la dignidad se pesaba, se tocaba, se negociaba. El gran bazar de Constantinopla, con sus arcos y su olor a especias, escondía dentro de sus muros un espacio reservado, un laberinto de corredores vigilados por eunucos y soldados. A ese recinto llegaban las mujeres cautivas desde los confines del imperio. Venían de los pueblos arrasados de Serbia, de las aldeas húngaras quemadas, de los monasterios saqueados en Grecia. Cada una llevaba la marca invisible de su origen, pero pronto sería borrada por la burocracia del comercio. Los escribas del sultán registraban cada detalle: nombre, edad, color de piel, idioma, precio. Era una contabilidad precisa del sufrimiento. La administración otomana lo llamaba eficiencia, pero los viajeros europeos
Lo describían como una procesión de almas rotas. En los registros aún conservados se puede leer: mujer, 20 años, ojos verdes, valor estimado, 200 monedas de oro. Así, una vida entera se reducía a una cifra. Los compradores recorrían las filas de mujeres como quien examina herramientas. Podían tocarlas, inspeccionarlas, exigir que caminaran, sonrieran o cantaran. Los comerciantes las presentaban con orgullo, enumerando sus habilidades: tejer, coser, cocinar. Las que sabían escribir eran más valiosas. Las que sabían callar, aún más. En un rincón, un juez islámico observaba y bendecía cada transacción, asegurando que todo se hiciera conforme a la Sharia. Así, la religión legitimaba la esclavitud bajo la máscara de la legalidad. El ambiente era sofocante. Bajo la bóveda del mercado, los gritos se mezclaban con risas, el sonido de monedas y el llanto ahogado de las prisioneras. No había privacidad, no había humanidad. Las mujeres eran obligadas a fingir docilidad, a sonreír, a agachar la cabeza cuando un comprador se acercaba. Sabían que un gesto de orgullo podía significar un castigo, una rebaja en su precio o algo peor. La humillación no era un accidente, era parte del sistema. Y sin embargo, entre tantas miradas apagadas, había destellos de rebeldía. Una mujer búlgara escupió en el suelo frente a su comprador y fue azotada hasta sangrar. Otra, una joven albanesa, se negó a hablar el idioma de los soldados y fue castigada con hambre. Los escribas anotaron los incidentes como conducta problemática, sin comprender que esos actos mínimos eran gritos silenciosos contra el olvido. Los mercados no eran clandestinos. Estaban protegidos por la ley y bendecidos por los imanes. Parte de los impuestos recaudados por las ventas iba directamente a las arcas del Estado. La esclavitud era rentable y el imperio se sostenía sobre esa rentabilidad. Los esclavos construían los palacios, servían en los ejércitos, mantenían los harenes. Pero el comercio de mujeres tenía un valor simbólico más profundo. Demostraba que el poder podía poseer incluso la intimidad. Las más bellas eran separadas en un recinto aparte. A ellas las llamaban odalik, y su destino era el harén del sultán o de los altos funcionarios. Antes de ser enviadas, eran bañadas, perfumadas y vestidas con seda para ser presentadas como ofrendas vivientes. Pero bajo esa apariencia de lujo, su realidad era otra. Eran prisioneras que caminaban hacia una jaula dorada. Un testigo genovés escribió: «Nunca vi tanta belleza y tanta tristeza en un mismo lugar. Los ojos de aquellas mujeres brillaban, pero no por vida, sino por lágrimas contenidas». En esa descripción se resume la paradoja del harén: el esplendor exterior y la ruina interior. La administración otomana, orgullosa de su orden, guardaba todos los registros de compra y venta. Esos documentos, conservados en los archivos de Topkapi, muestran una verdad que muchos historiadores prefirieron ignorar. El imperio no era solo una potencia militar, sino una maquinaria de control sobre los cuerpos y las almas. Cada pergamino con nombres y precios era una tumba de papel, una memoria escrita para borrar otras. Porque una vez vendida, la mujer perdía no solo su libertad, sino su identidad. Le cambiaban el nombre, la religión, el idioma. Era el inicio de una nueva existencia, impuesta y ajena. Al caer la tarde, cuando el mercado cerraba, los vendedores apagaban las lámparas, contaban sus ganancias y se marchaban. Pero en el aire quedaban los susurros de las que no habían sido vendidas. Dormían en el suelo, cubiertas con telas viejas, sabiendo que el día siguiente traería el mismo ritual. Algunas rezaban en silencio, otras miraban hacia el techo, buscando una grieta por donde escaparse. El sonido de la llave cerrando el portón era el último eco del día. Afuera, la ciudad celebraba su prosperidad. Adentro, los mercados del alma guardaban su silencio sagrado, un silencio hecho de vergüenza, comercio y fe.
Y así, mientras las caravanas seguían llegando, el imperio perfeccionaba su arte más oscuro: convertir el dolor en orden y el orden en orgullo. Para el mundo exterior, el harén del sultán era sinónimo de lujo, seda y misterio. Los cronistas occidentales hablaban de jardines perfumados, fuentes de mármol y mujeres de belleza incomparable. Pero detrás de esas puertas talladas en oro, el aire olía a encierro. El harén no era un paraíso, sino una prisión disfrazada de palacio. Allí, miles de mujeres cautivas vivían en una jerarquía implacable, donde la sonrisa podía salvarte un día y condenarte al siguiente. Las más afortunadas llegaban desde los mercados, seleccionadas por su belleza o por la recomendación de un funcionario. Antes de cruzar el umbral de Topkapi, eran despojadas de todo: su nombre, su religión, su idioma. Un nuevo nombre musulmán les era asignado: Aisha, Zuleija, Leila, como si el pasado quedara abolido con una palabra. Los instructores del palacio les enseñaban turco, etiqueta, danza, religión. No era educación, era reprogramación. Cada gesto, cada palabra, cada respiración debía rendir homenaje al poder absoluto del sultán. El día a día en el harén seguía el ritmo de una maquinaria invisible. Amanecía con los rezos obligatorios, continuaba con las labores domésticas y terminaba con las audiciones silenciosas, donde las favoritas eran llamadas a servir al amo. Detrás de los velos, los susurros corrían como serpientes. Una mirada mal interpretada podía provocar castigo. Un rumor podía destruir reputaciones, y la envidia era el único idioma común. Las mujeres competían no solo por atención, sino por supervivencia. Quien ganaba el favor del sultán obtenía privilegios: ropa, sirvientas, a veces influencia política. Pero quien caía en desgracia era enviada a las celdas negras del harén, un sótano sin luz donde las prisioneras perdían la noción del tiempo. Algunas morían allí, otras enloquecían. Los eunucos, guardianes del orden, mantenían todo bajo control con una disciplina fría, casi religiosa. En los pasillos decorados con mosaicos resonaban los ecos de pasos suaves y respiraciones contenidas. Ningún hombre, salvo el sultán, podía cruzar esas puertas. Y sin embargo, el verdadero dueño de aquel mundo no era él, sino el miedo. El miedo a desaparecer, a ser olvidada, a no existir más que como un nombre en un registro. Un cronista otomano escribió: «El harén es un jardín donde las flores crecen con lágrimas». No mentía. Aquellas mujeres eran cultivadas para la obediencia, pero dentro de ellas germinaba otra cosa: la desesperación. La belleza, en ese contexto, era una maldición. Atraía atención, pero también envidia y castigo. En cada mirada del sultán había promesa y amenaza. En cada caricia, una cadena invisible. Entre las paredes del palacio, la fe se volvía arma. Las esclavas debían aprender las oraciones, recitar los versículos, postrarse ante un dios que no era el suyo. Las que se resistían eran castigadas con ayuno o aislamiento. Las que fingían fe eran recompensadas. El imperio no solo conquistaba territorios, conquistaba almas. La religión, que alguna vez fue consuelo, se transformaba en instrumento de control. El contraste era abrumador. En los patios del palacio, las fuentes reflejaban la luz del sol sobre el mármol blanco. Pero debajo, en los corredores oscuros, se escuchaban los sollozos de quienes habían sido olvidadas. A veces, un grito rompía la noche y luego todo volvía a la calma. Nadie preguntaba, nadie respondía. El silencio era la primera lección del harén. Y, sin embargo, había quienes encontraron en ese infierno un modo de sobrevivir. Algunas aprendieron a manipular el poder con astucia, a susurrar en el oído correcto, a influir en las decisiones del trono. Otras se unieron en hermandades secretas, compartiendo oraciones en voz baja, escondiendo fragmentos de su idioma en canciones.
Esas canciones aún sobreviven en el folclore de los Balcanes, melodías tristes que hablan de mujeres sin nombre y amores arrancados por la guerra. El harén no era solo un lugar físico, era un experimento psicológico. El imperio había comprendido que la dominación más perfecta no se ejerce con látigos, sino con rituales. Si una mujer podía llegar a creer que su esclavitud era destino, entonces el poder sería eterno. Así, el harén funcionaba como laboratorio del alma humana. Allí se destruía la voluntad y se moldeaba la sumisión. Una esclava griega, registrada en 1578, dejó en un pergamino clandestino una frase escrita con sangre. Nos enseñan a olvidar quiénes somos, pero en mis sueños aún escucho mi nombre. Esas palabras, rescatadas siglos después, son quizá el testimonio más puro de aquel sufrimiento invisible. Porque el verdadero castigo no era el encierro, sino la extinción de la identidad. Cuando los visitantes europeos escribían sobre el esplendor de Topkapi, hablaban de lujo, de exotismo, de erotismo. Ninguno mencionaba los suspiros que se perdían entre los muros. Ninguno sabía que bajo cada alfombra de seda había lágrimas secas. Y así, mientras los historiadores hablaban de arquitectura, el verdadero legado del harén era otro: el perfeccionamiento del control total, no solo sobre los cuerpos, sino sobre el alma, porque en el Imperio Otomano incluso el amor estaba reglamentado y la compasión tenía horario. En los archivos del imperio se conservan los registros de conversión. Son pergaminos prolijos, sellados con tinta roja, que documentan el instante en que una mujer dejaba de ser quien era: cristiana, hija de la aldea de Ia. Todo eso se tachaba. En su lugar, un nuevo nombre islámico era escrito con letras precisas. Así nacía una nueva identidad, o más bien, una máscara. La conversión no era un acto de fe, sino una amputación. Se amputaba el pasado, la lengua, la sangre, el alma. Las ceremonias se realizaban en patios fríos, bajo la supervisión de jueces y clérigos. Las mujeres, exhaustas, eran obligadas a repetir la shahada. No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. Algunas lo decían entre lágrimas, otras en silencio, otras no lo decían nunca, y eran castigadas hasta que su voz se quebraba. No era religión, era obediencia, un Dios convertido en testigo de la derrota. Los que observaban desde fuera, escribas, soldados, imanes, veían la escena con indiferencia. Para ellos era rutina, pero para las mujeres era el segundo entierro. El primero había sido el de sus maridos, el segundo era el de su propio nombre. Una mujer griega llamada Eleni se convirtió en Zeynep. Una húngara llamada Katalin pasó a llamarse Aisha. Una serbia, Milena, fue rebautizada como Hatite. En los libros, esas transformaciones parecen inocentes. En la vida real, eran ejecuciones simbólicas. Un testigo italiano escribió: «Nunca vi morir tantas almas sin sangre». Su frase, que apenas sobrevivió a la censura, revela el verdadero propósito del sistema otomano: no solo someter, sino reescribir la existencia. Porque un cuerpo encadenado puede soñar con libertad, pero una mente sin memoria ya no sabe qué soñar. En las celdas del harén, después de cada conversión, las recién nacidas debían rezar 5 veces al día. Las que se equivocaban eran golpeadas o privadas de comida. El ayuno forzoso se usaba como penitencia. Algunas, incapaces de soportarlo, perdían la razón. Se arrancaban el cabello, murmuraban oraciones en su lengua natal que nadie entendía. Los guardianes lo llamaban locura. En realidad, era resistencia. La religión, usada como herramienta de control, se volvió el arma más perfecta del imperio. No necesitaba látigos cuando podía ofrecer salvación. No necesitaba cadenas cuando podía prometer el paraíso. En la perversión de esa fe, la conversión se transformaba en espectáculo público. Los soldados se jactaban de cuántas mujeres habían redimido.
Pero esa redención no elevaba a nadie, las hundía más profundo en el abismo de la servidumbre. El imperio comprendía algo que los conquistadores de otras épocas apenas intuían. El poder más duradero no se impone con el hierro, sino con la palabra. Si logras que alguien repita una frase hasta creerla, su alma ya no te pertenece a ti, sino a la idea que plantaste en su mente. Por eso, las conversiones forzadas no eran actos aislados, eran políticas de Estado. Se buscaba eliminar toda raíz cultural del enemigo. Destruir el nombre era destruir el linaje, y destruir el linaje era borrar la historia. A veces, las mujeres eran obligadas a casarse con soldados musulmanes, no por amor, ni siquiera por deseo, sino para consolidar la victoria. El matrimonio se convertía en instrumento de colonización. Cada unión era un contrato de dominio. Las esposas de los vencidos, convertidas en esposas de los vencedores, representaban la conquista más profunda, la del hogar, la del vientre, la del lenguaje. Los hijos nacidos de esas uniones eran criados como musulmanes, educados en escuelas imperiales, sin saber jamás quiénes fueron sus madres realmente. Así, el imperio convertía la sangre de sus enemigos en su propio linaje. No solo ganaba batallas, ganaba generaciones. Era un plan demográfico, una estrategia biológica disfrazada de doctrina espiritual. Una crónica balcánica, prohibida durante siglos, decía: el imperio no solo mata a los hombres, mata a los nombres y deja que los cuerpos respiren para testificarlo. Esa frase resume el núcleo del horror, la aniquilación del significado. Porque cuando un nombre desaparece, desaparece también el testimonio de haber existido. En el harén, las esclavas convertidas recibían un nuevo título: mujeres del sultán, aunque nunca lo conocieran. La pertenencia era total, física y espiritual. Y sin embargo, en la oscuridad de sus noches, algunas susurraban los nombres antiguos. A veces los grababan en las paredes con agujas de coser, como si escribirlo fuera una forma de resucitarlo. Los eunucos que descubrieran tales marcas eran instruidos para borrarlas, pero siempre quedaban huellas. Las piedras guardaban la memoria que los hombres intentaban destruir. No todas las historias terminaban con sometimiento. Algunas mujeres lograban conservar una chispa de su fe, un rezo, una palabra, un recuerdo. Una de ellas, llamada Mariam, antes de ser rebautizada como Fatma, enseñaba en secreto a otras a rezar en latín, escondidas detrás de cortinas. Cuando fue descubierta, la condenaron al aislamiento. Murió de hambre, pero sus compañeras siguieron susurrando sus oraciones, porque incluso en el corazón del imperio más poderoso, el alma humana encontraba formas de rebelarse. La fe que el sultán quería imponer no era la que ardía en los corazones de las cautivas. En su silencio, en sus lágrimas, en sus palabras rotas, ellas invocaban un Dios que no necesitaba nombre. Y así, mientras los escribas celebraban las conversiones y los jueces firmaban decretos de pureza espiritual, la verdadera historia se escribía en las sombras. Una historia de mujeres que murieron con nombres que el mundo olvidó, pero que todavía resuenan en las grietas de los muros del viejo Topkapi, como un eco que se niega a desaparecer. En el sistema otomano, el cuerpo de la mujer conquistada no era solo objeto de deseo ni de castigo, era una herramienta del imperio. Su vientre se convirtió en fábrica de una nueva generación de esclavos, hijos nacidos sin patria, sin apellido, sin historia. A las madres no se les reconocía como tales. Eran meras incubadoras de propiedad. La ley era clara. Todo niño nacido de una esclava pertenece al amo. Así, el amor materno fue transformado en un delito contra el Estado. Las mujeres que habían sobrevivido a la guerra, al mercado y al harén, eran ahora forzadas a dar vida a sus propios verdugos. Cuando una de ellas paría, el eunuco registraba el nacimiento con un sello oficial. Ni un suspiro de ternura escapaba al control del imperio.
Si el bebé era varón, se le preparaba para el ejército o para el sistema de Devshirme, el reclutamiento de niños esclavos que serían convertidos en soldados del sultán. Si era niña, se le enseñaba a servir, a sonreír, a obedecer. El ciclo se perpetuaba. El parto, que en otras culturas era un momento sagrado, aquí era un acto político. Los médicos del palacio trataban al recién nacido como si fuera una nueva moneda, una inversión. Las madres, agotadas, miraban al hijo que no podían reclamar. En los registros, su nombre era omitido o sustituido por madre desconocida. La maternidad, el vínculo más profundo de la humanidad, había sido borrada por decreto. Una esclava bosnia dejó testimonio en una carta clandestina escrita con carbón. Mi hijo nació con mis ojos, pero no me pertenece. Lo tomarán mañana, y cuando crezca, me odiará, porque así se lo enseñarán. Esa frase resume el mecanismo más perverso del poder otomano: convertir el amor en arma, la maternidad en traición. A medida que el sistema avanzaba, el imperio comprendió que el control del futuro pasaba por el control de las madres. Los oficiales vigilaban los embarazos, calculaban la fertilidad de las mujeres, premiaban o castigaban según su capacidad para reproducirse. Las que daban a luz hijos sanos eran valoradas, las estériles, despreciadas. La biología se convirtió en campo de batalla y el útero en territorio imperial. En los harenes, la escena se repetía con precisión mecánica. Después del parto, el bebé era llevado lejos. Algunas mujeres imploraban verlo una vez más. A veces se les concedía un momento, un contacto fugaz con la piel del niño. Pero ese instante era también tortura. Sabían que era la última vez. Los eunucos separaban los cuerpos como si separaran bienes. Y el silencio posterior, ese silencio insoportable, era el sonido más común del palacio. Los niños crecían sin saber. Aprendían a rezar en turco, a leer el Corán, a servir a un Estado que había destruido a sus padres. Eran los nuevos instrumentos de la maquinaria imperial. Muchos se convertían en janízaros, soldados de élite, fanáticamente leales al sultán. No sabían que combatían contra los pueblos de sus propias madres. No sabían que la sangre que derramaban era su propia herencia. Las madres, en cambio, lo sabían todo. Lo sentían cada vez que oían el paso de los soldados en el patio, el sonido metálico de las armaduras, las órdenes gritadas en una lengua que una vez fue enemiga y ahora salía de la boca de sus hijos. Algunas rezaban para morir antes de volver a escuchar ese eco. Otras se mutilaban para no ser fértiles de nuevo. Pero la ley del imperio no permitía decidir. La maternidad era obligación, no elección. Los cronistas europeos hablaban del poder del sultán en términos de ejército y riqueza, pero nunca mencionaron este otro poder, el de robar la maternidad y convertirla en herramienta del Estado. Lo que el imperio había creado era un laboratorio demográfico. En cada cuna, una victoria. En cada lágrima, una estadística. Un médico otomano escribió con orgullo: el harén produce hombres fuertes y mujeres obedientes. Es el corazón biológico del imperio. Su frase, que pretendía ser halago, revela el horror real. Las mujeres no eran madres, eran recursos humanos antes de que existiera el término. La maternidad fue despojada de amor y convertida en función económica. Pero no todas aceptaron su destino. Algunas mujeres, en la oscuridad de la noche, susurraban canciones de cuna en lenguas prohibidas. A veces eran oídas, y los guardianes las castigaban. A veces no, y esos susurros sobrevivían como oraciones clandestinas. Los historiadores encontraron siglos después fragmentos de esas melodías en los pueblos de los Balcanes, transformadas en himnos tristes sobre hijos perdidos en la niebla. El dolor de esas madres no fue registrado oficialmente. No hubo monumentos ni epitafios, pero el eco de sus lamentos cruzó generaciones, porque en cada hijo arrancado, el imperio sembró una herida que ningún decreto pudo cerrar.
Y quizás ese fue el error más grande de la maquinaria otomana: creer que podía poseer la sangre. Podía controlar cuerpos, borrar nombres, alterar memorias, pero no podía romper el hilo invisible entre una madre y su hijo. En los sueños de esas mujeres, ese hilo seguía latiendo, como una cuerda que une la vida y la muerte. En los archivos del palacio, cada niño estaba anotado con precisión: varón, nacido de esclava, propiedad del sultán. Pero en la memoria de su madre, ese niño tenía otro nombre, uno que jamás sería pronunciado en voz alta. Y así, mientras el imperio creía asegurar su futuro, estaba creando su propia condena. Porque ninguna civilización que se construye sobre las lágrimas de las madres puede perdurar. Y aunque sus nombres fueron borrados, sus hijos, incluso los que lucharon por el enemigo, llevaron en la sangre un recuerdo que el poder nunca pudo borrar. Había un tipo de castigo que el imperio reservaba para los pueblos más rebeldes: el espectáculo de la vergüenza. En las plazas donde antes se celebraban bodas y ferias, se levantaban ahora cadalsos y jaulas. No era justicia, era pedagogía del terror. El sultán comprendía que el miedo no debía ocultarse en las mazmorras, sino mostrarse bajo el sol. Y las mujeres, las esposas de los líderes derrotados, se convirtieron en el lienzo donde el poder pintaba su advertencia. Cuando una ciudad se resistía demasiado tiempo, los soldados no solo tomaban las murallas, tomaban también a las mujeres de los comandantes. Eran arrastradas a las calles, cubiertas de harapos o completamente desnudas, encadenadas de pies y manos. Los habitantes eran obligados a mirar. Quien apartaba la vista recibía un golpe. Aquella humillación no era un exceso, era una estrategia. El imperio no quería solo destruir cuerpos, sino la fe misma en la dignidad. Una crónica de Alepo cuenta que, tras una revuelta, la esposa de un gobernador rebelde fue exhibida durante 3 días en la plaza. Le colgaron una placa que decía «Propiedad del sultán». Nadie podía hablarle, nadie podía socorrerla. Al tercer día, murió de sed. El mensaje era claro: la desobediencia no se pagaba solo con sangre, sino con memoria. El cuerpo de la mujer se convertía en monumento de derrota. Las marcas no eran solo físicas. Algunas eran grabadas con hierro al rojo vivo, símbolos del imperio en la piel de las cautivas. Otros castigos eran más sutiles, más perversos: obligarlas a servir en los banquetes de los oficiales que habían matado a sus esposos. Las hacían sonreír, verter vino, limpiar los restos del festín. En esos gestos de aparente docilidad se escondía la violencia más refinada: hacer que la víctima participe en su propia humillación. No faltaban los cronistas que intentaban justificar esas prácticas. Decían que eran lecciones morales, necesarias para mantener la paz. Pero la paz que nace del horror es una paz enferma. Y lo que el imperio construía no era estabilidad, sino silencio. Un silencio tan profundo que se transmitía por generaciones. Las mujeres, obligadas a vivir en público su vergüenza, se convertían en advertencias vivientes. Los niños las veían y aprendían que la rebelión era inútil. Los hombres las contemplaban y entendían que el poder podía despojar hasta el honor. De ese modo, el miedo se institucionalizaba. No hacía falta ejército cuando la memoria colectiva ya estaba domada. Sin embargo, en medio del horror, algunas de esas mujeres encontraron una forma de resistencia imposible de controlar: el desprecio silencioso. No gritaban, no suplicaban, miraban fijamente a sus verdugos con una calma que los desarmaba. Un cronista de Bursa escribió que un oficial ordenó la ejecución inmediata de una cautiva porque sus ojos no mostraban miedo, y eso es peligroso. En ese instante, comprendió que la dignidad podía sobrevivir incluso en la derrota más absoluta. El imperio documentaba todo: cada castigo, cada ejecución, cada marca. Los escribas llenaban libros enteros,
como si la burocracia pudiera transformar el crimen en deber. Lo llamaban orden, pero cada línea de esos registros era una confesión disfrazada, y en esos documentos, conservados en los archivos imperiales, se percibe un detalle que los historiadores rara vez mencionan. Los castigos públicos aumentaban cuando el imperio comenzaba a perder poder. La humillación femenina era un termómetro político. Cuando el trono temblaba, la crueldad se intensificaba. Algunos castigos se convirtieron en espectáculos programados. En los patios de las fortalezas, los soldados apostaban dinero sobre cuánto resistiría una mujer antes de desmayarse. Se decía que en ciertas campañas en los Balcanes, las esposas de los nobles capturados eran colgadas en jaulas sobre las murallas durante días, hasta morir frente a sus propios pueblos. No era solo ejecución, era ritual. La muerte lenta convertida en teatro para educar a los sobrevivientes. Y el efecto fue devastador. Las aldeas que escuchaban los relatos de esas atrocidades se rendían antes de luchar. No por miedo a la espada, sino por miedo a la vergüenza. El imperio descubrió así una forma más barata de conquistar: la dominación psicológica. El dolor de una mujer podía doblegar a 1000 hombres, pero incluso el terror tiene límites. Los pueblos sometidos comenzaron a transmitir los hechos en forma de canciones, de cuentos susurrados, de oraciones disfrazadas de leyendas. En esos relatos, las cautivas no morían en vano, se convertían en mártires. Las madres advertían a sus hijas que recordaran sus nombres, aunque estuvieran prohibidos. La vergüenza se transformó en memoria, y la memoria en semilla de rebelión. Con el tiempo, algunos oficiales otomanos comenzaron a temer el poder simbólico de esas mujeres. Sabían que una víctima pública puede volverse santa. Por eso, en los siglos siguientes, muchos castigos dejaron de ser exhibidos en plazas y pasaron a realizarse en secreto. El imperio había comprendido que la violencia mostrada podía inspirar compasión, y la compasión era peligrosa. Sin embargo, los muros del palacio no lograron contener el eco de los lamentos. Los comerciantes extranjeros escribían sobre los rumores de mujeres colgadas, de madres asesinadas junto a sus hijos, de ciudades enteras sumidas en el miedo. Europa lo leía con horror y con curiosidad, porque el mundo siempre ha sentido una fascinación morbosa por el sufrimiento ajeno. El terror otomano no solo venció ejércitos, moldeó mentalidades. Durante siglos, las comunidades sometidas aprendieron a callar, a obedecer, a aceptar. El trauma colectivo se transmitió como herencia genética. Y aún hoy, en los Balcanes, hay aldeas donde las mujeres no miran a los hombres a los ojos cuando hablan. No por sumisión religiosa, sino por memoria ancestral. El imperio creyó que había triunfado porque las voces se apagaron. Pero el silencio no siempre significa derrota. A veces es la forma más profunda de resistencia. El imperio cayó, pero su sombra siguió viva mucho después de su último sultán. Las murallas se desmoronaron, las banderas cambiaron de color, los ejércitos se dispersaron. Sin embargo, las cicatrices que dejó en las almas de las mujeres sobrevivieron, invisibles pero persistentes, como un veneno que fluye bajo la piel de la historia. Las crónicas oficiales hablaron de grandeza, de tolerancia, de esplendor arquitectónico, pero detrás de cada minarete, detrás de cada mosaico, había un eco de grito ahogado. Los historiadores modernos, muchos de ellos fascinados por el mito orientalista, intentaron borrar o minimizar aquella oscuridad. Decían que las esclavas del harén vivían entre lujos, que las conversiones eran voluntarias, que los mercados de Constantinopla eran menos crueles de lo que se contaba. Pero los archivos, los diarios y los testimonios de los que sobrevivieron revelan otra verdad. La civilización más refinada también puede ser la más brutal cuando su poder se disfraza de orden divino. Durante siglos, Europa prefirió mirar hacia otro lado. Era más cómodo admirar los palacios que escuchar los lamentos. La historia, escrita por hombres, calló las voces de las mujeres.
Las llamó concubinas, sirvientas, trofeos. Pero nunca madres, nunca víctimas, nunca seres humanos. Sus nombres desaparecieron, sustituidos por números o apodos. En el papel, todo parecía limpio. En la realidad, estaba cubierto de sangre y lágrimas. El legado de ese sistema no terminó con el imperio. Se multiplicó. Las ideas que justificaron la esclavitud, la sumisión femenina, la obediencia ciega a la fe y al poder, encontraron nuevas formas en otros tiempos, en otras religiones, en otros gobiernos. La historia se repite no porque olvidemos, sino porque los vencedores siguen escribiéndola. Y así, lo que las mujeres otomanas sufrieron se convirtió en advertencia universal. Las leyes pueden cambiar, pero la tentación del control permanece. En cada época, en cada sociedad, alguien intenta reescribir la identidad de otros, imponer una lengua, una creencia, un nombre. Hoy lo llamamos propaganda, reeducación, orden social. Ayer se llamaba conversión, disciplina, civilización. El lenguaje cambia, el propósito no. En los pueblos de los Balcanes, las leyendas sobre las cautivas todavía sobreviven. Se cuentan como cuentos de invierno, alrededor del fuego. En ellas, las mujeres no mueren. Se transforman en fantasmas que vagan por los ríos, buscando a sus hijos perdidos. A veces se las llama las que cantan al amanecer. Según la tradición, si un viajero escucha su canto, significa que la tierra aún recuerda, que la historia no ha sido completamente borrada. Las piedras del palacio de Topkapi también recuerdan. Quienes han caminado por sus pasillos aseguran sentir un frío inexplicable, una sensación de respiración ajena. Dicen que, en las noches sin luna, puede oírse el murmullo de voces femeninas recitando nombres: Eleni, Catalin, Milena, Atite. Los nombres de las que fueron, los nombres que la tinta del imperio intentó borrar. El silencio, que durante siglos fue impuesto, se ha convertido en testigo, porque el dolor tiene una memoria que no entiende de calendarios. Puede dormir, puede ocultarse, pero nunca desaparece. Y en los ecos del pasado otomano se escucha una advertencia para todos los tiempos. Ninguna sociedad que basa su gloria en la humillación puede sobrevivir sin cargar con su culpa. Las mujeres que caminaron encadenadas, las que fueron vendidas, las que dieron a luz hijos que no pudieron nombrar, las que murieron sin lápida, se convirtieron, sin saberlo, en las primeras crónicas de resistencia. No escribieron libros, pero dejaron marcas. No pronunciaron discursos, pero sus lágrimas moldearon la conciencia del mundo. Su dolor dio origen a una pregunta que sigue abierta. ¿Cuántas veces más repetirá la humanidad la misma historia bajo un nombre distinto? La modernidad presume de haber superado la barbarie, pero basta mirar alrededor para reconocer los mismos mecanismos: el control del cuerpo, la manipulación del miedo, la supresión de la voz femenina. La diferencia es que ahora los grilletes son invisibles. El castigo se disfraza de moral. El sometimiento se disfraza de protección. Y sin embargo, hay esperanza. Porque cada vez que alguien rescata un nombre de los archivos, cada vez que una mujer alza la voz y exige ser recordada, una parte del imperio se derrumba de nuevo. La memoria es la única arma que los siglos no han podido prohibir. Quizá el verdadero fin del imperio no fue su caída militar, sino este momento, ahora, cuando el mundo empieza a escuchar lo que durante siglos fue silenciado. Quizá la historia no busca venganza, sino comprensión. Quizá recordar no es una forma de odio, sino de justicia. Las esposas de los guerreros derrotados, aquellas que vivieron y murieron entre cadenas, no desaparecieron del todo. Están en las canciones de las aldeas, en las lágrimas de las madres, en la voz de cada mujer que se niega a ser borrada. Su herencia no es el dolor, sino la advertencia, porque toda civilización que convierte a las mujeres en botín está construyendo su ruina, y mientras exista una sola voz
que repita sus nombres, el imperio jamás tendrá la última palabra.